Bienvenido a un ejemplo sobre cómo aproximar el área bajo una curva usando rectángulos. Se nos pide aproximar el área debajo de la curva graficada debajo de x igual 1 a x igual 6 usando un punto final derecho. Aproximación con 5 subdivisiones o 5 subintervalos. Entonces, como estamos usando rectángulos para aproximar el área, podemos decir que el área será aproximadamente igual a la suma de f sub i multiplicada por delta x, donde f sería la altura de cada rectángulo y delta x sería el ancho de cada rectángulo. Comencemos por determinar delta x, que es igual a n, donde para este ejemplo, porque estamos buscando el área, de x igual 1 a x igual 6, a es igual a 1, b es igual a 6. Y porque estamos usando 5 subdivisiones, n es igual a 5. Lo que significa delta x es igual a 6 unos 5. Que es igual a 1. Así que vamos a tener 5 subdivisiones cada una con un ancho de una unidad. Y vamos a seguir y mostrar los subintervalos en el gráfico. Nuevamente estamos preocupados por el gráfico de x igual 1 a x igual 6 que está aquí, y ahora formaremos los subintervalos con el ancho de 1. Entonces tenemos nuestro primer subintervalo aquí, segundo subintervalo aquí, tercer subintervalo aquí, y finalmente tenemos nuestros cuarto y quinto subintervalos aquí. A continuación, formaremos los rectángulos que usaremos para aproximar el área, y observe para este ejemplo, estamos usando aproximaciones de punto final derecho, lo que significa que usaremos el lado derecho de cada subintervalo para determinar la altura de cada rectángulo. Mirando el primer subintervalo del 1 al 2, vamos a usar el valor de la función de x igual 2 para la altura. Y por lo tanto esta sería la altura del primer rectángulo. Nuevamente porque este es el valor de la función en el lado derecho de este primer subintervalo. Mirando el siguiente subintervalo, observe cómo x igual 3 está en el lado derecho de este subintervalo, así que usaremos el valor de la función de x igual 3, que está aquí, para la altura del segundo rectángulo. Para el siguiente subintervalo usaremos la altura de x igual 4, que estaría aquí, así que este es el tercer rectángulo. Para el siguiente subintervalo usaremos el valor de la función de x igual 5, que está aquí para la altura del rectángulo. Y finalmente, para el último subintervalo, usaremos el valor de la función de x igual 6, que estaría aquí, para la altura de este último rectángulo. Entonces podemos decir que el área es aproximadamente igual al área de estos 5 rectángulos. Pero primero indiquemos el área usando la notación de función, y luego porque no se nos da la ecuación para la función, tendremos que usar la gráfica para aproximar los valores de la función. Entonces, el primer rectángulo será, nuevamente, la altura multiplicada por el ancho. Bueno, la altura es f, entonces f. El ancho es delta x, que sabemos que siempre es 1, por lo que f nos da el área del primer rectángulo más, segundo rectángulo. Observe cómo la altura sería f. Entonces haríamos f, el ancho de más, el siguiente rectángulo tiene una altura de f, entonces el área sería f más. El cuarto rectángulo, nuevamente usando el lado derecho, la altura sería f, entonces f, para el área, y finalmente para el quinto rectángulo, la altura sería f, y, por lo tanto, el área f. Y ahora aproximaré estos valores de función usando el gráfico. Entonces observe donde f. Diremos que el valor de la función es aproximadamente 2.1, entonces el área es 2.1 más. Para la siguiente área, tendríamos f, que parece que es aproximadamente 2.6. Entonces tendríamos un área de 2.6 más, f es igual a 3, entonces el área sería 3 más. El siguiente rectángulo tendría una altura de f que parece ser aproximadamente 3.3. Entonces tendríamos un área de 3.3 más. Para nuestro último rectángulo, la altura es f parece que es aproximadamente 3.7, entonces el área es 3.7. Por supuesto, podríamos dejar de multiplicar por 1, pero delta x no siempre es 1, así que lo dejo por consistencia. Y ahora seguiremos y encontraremos algunos de estos productos. Entonces tenemos 2.1 más 2.6. Más 3. Más 3,3. Más 3.7.
Entonces, la aproximación del área utilizando los puntos finales derechos es de aproximadamente 14.7 unidades cuadradas. Avancemos y sombreemos el área de los 5 rectángulos. Observe cómo el área de cada rectángulo es mayor que el área debajo de la curva en cada subintervalo. Y, por lo tanto, esto a menudo se llama la aproximación de suma superior. Y es importante reconocer que no es la suma superior solo porque estamos usando los puntos finales correctos. Si esta función disminuía durante el intervalo, los puntos finales correctos en realidad nos darían la suma más baja. Pero es cierto si la función está aumentando en un intervalo completo, entonces los puntos finales correctos serían la suma superior. También podemos decir que tenemos 5 rectángulos circunscritos. Si los rectángulos estuvieran debajo de la función, podríamos decir que teníamos 5 rectángulos inscritos. Espero que hayas encontrado esto útil.